aquí con todos ustedes, muy animados al ver la participación y la fidelidad en los encuentros. 58 participantes están en este momento conectados. Desde el primer día hemos tenido un apoyo masivo y esto nos anima a continuar hacia adelante con esta gran labor. Inmesum Inicie y Mejore su Negocio es un programa de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que en esta oportunidad ha llegado a República Dominicana gracias a la mediación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la participación de instituciones educativas como en esta oportunidad la Universidad Nacional Evangélica. Este grupo, que ha sido convocado a través de un medio virtual, inicialmente empezó el proceso de formación de manera presencial. Dadas las circunstancias de la pandemia, nos hemos visto a superar esto aplicando resiliencia y nosotros hoy día hemos podido continuar con éxito el programa. Estamos ya para la segunda parte, el módulo correspondiente al manejo de los costos, y en esta oportunidad vamos a dar cierre a ese módulo. Tuvimos una primera participación a cargo de Jorge Mena, uno de nuestros facilitadores, que explicó lo importante que son los costos para el negocio, lo definió y a su vez clasificó los costos existentes. También Sandra Mercado estuvo explicándonos cómo manejar los costos desde una empresa de fabricación. Vimos la importancia de calcularlo y la fórmula muy sencilla, muy práctica, y en esta oportunidad me corresponde emular ese escenario, pero con una empresa específicamente que se encarga de la distribución, no de una que fabrica. Ahora bien, vamos a hacer memoria de lo que hasta ahora hemos visto y yo quisiera que primero puntualizáramos los objetivos de este módulo en particular. Este módulo, como ya señalé, básicamente está destinado a que nosotros podamos aprender a manejar los costos de los bienes y servicios de la empresa o del negocio que deseamos iniciar. Y los objetivos establecidos para aquellos participantes que concluyan el programa es que al terminar por lo menos este módulo en particular, ellos van a poder definir no solamente qué es un costo, sino también cuál es la importancia que tiene para la salud financiera de un negocio. A su vez, vamos a tener la capacidad de identificar los diferentes tipos de costos, lo que le va a permitir clasificar si están frente a un costo fijo o a un costo variable. Por último, tendrán la capacidad de hacer estimaciones de costo. Esto es muy importante a la hora de nosotros impulsar un negocio, ya que la estimación de costo nos permite ver a futuro cómo iría la empresa, partiendo de un pronóstico de venta, considerando el valor de adquisición de nuestro producto. Recuerden que en esta oportunidad vamos a hablar sobre un producto que es obtenido ya terminado para poner en la mano específicamente de aquellos que son los consumidores finales. Hagamos entonces una precisión sobre los tipos de costos. Jorge Mena definió de manera muy puntual los costos como todo el dinero que su negocio se gasta en vender sus bienes y servicios. Y quiero precisar para hacer una diferencia entre costo y gasto, ya que suelen los términos utilizarse y pudiera generar confusión. Cuando nosotros hablamos de costo, nos estamos refiriendo a aquel dinero que colocamos en nuestro negocio para producir un interés, o para producir una utilidad, o para producir un beneficio. Utilice el nombre y entienda que es más apropiado. Ahora bien, cuando hablamos de un gasto, es distinto, porque el gasto nos retorna hacia atrás con un beneficio. Vamos a verlo de manera práctica. Imaginémonos que compramos un vehículo para rentarlo. Toda vez que nosotros tenemos un ingreso por rentar ese vehículo, entonces ese vehículo fue una inversión para nosotros. Pero si hubiésemos comprado un vehículo para uso personal y el vehículo hay que sostenerlo, o sea, mantenerlo en neumático y todo lo que un vehículo requiere, entonces eso es un gasto, porque ese vehículo no trae hacia atrás un retorno financiero. Puede traer una facilidad, puede traer una seguridad, puede traer muchísimos, vamos a decir, satisfacciones que yo como usuario puedo tener, pero no aumenta mis activos. Y ahí es donde está el punto clave entre un costo y un gasto. El costo aumenta, incrementa mis activos, mientras que el gasto, aunque pudiera generar una experiencia de satisfacción, no va a incrementar mis activos.
Existen dos tipos de costos. Los costos fijos, estos que tienen que ver con la operación regular de la empresa, como la renta, el pago de los servicios, y están los costos variables, que tienen que ver con la producción del bien que estamos ofreciendo. Entonces, el costo fijo es aquel que no cambia, indistintamente de si yo pueda vender o no venda, o si venda mucho o si venda poco. Así, el costo variable sí está estrechamente relacionado con el volumen de venta, con el volumen de producción de mi negocio. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros consideremos los costos? Quisiera que los participantes me dieran su opinión al respecto. El chat está muy dinámico y me llama mucho la atención, no solamente porque en el chat hay preguntas, sino que también hay comentarios y lo que es mejor, hay participantes respondiendo muchas de esas preguntas. Eso indica que tengo un gran reto como facilitador, ya que Jorge y Sandra hicieron un trabajo excelente con los compañeros, con los participantes aquí, puesto que ellos han desarrollado la competencia que le permite identificar los costos, clasificarlos y a su vez saber cómo manejarlo cuando se trata de una empresa que fabrica un producto. Ahora, debo entonces cerrar con broche de oro y hacer lo posible por explicar con la misma calidad que lo hicieron mis compañeros, cómo entonces una empresa que no produce, sino que distribuye un producto, debe manejar sus costos. Pero antes, ¿cuál es la importancia de los costos? ¿Por qué necesitamos entender esto sobre los costos, hacer un cálculo apropiado? ¿Qué beneficio existe? ¿Quién se anima? Vamos a ver. Déjenme verificar aquí el chat. Ok, veo aquí a Pedro. Pedro dice, los costos son importantes porque nos ayudan a identificar el precio mínimo de nuestro producto. En algunos mercados el producto no lo determina el precio, sino la experiencia que ofrece. Muy importante. Sin embargo, aunque el precio no es en toda vez el factor que se utiliza, más bien el costo no es el factor que se utiliza para determinar el precio, hay que reconocer que en muchos mercados sí. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un costo definido, podemos hacer tres cosas con libertad. La primera es ejercer descuentos sobre nuestro producto para tratar de atraer la demanda, o más bien la demanda hacia nuestra oferta. Esa es una. La segunda es que tenemos la capacidad de saber hasta qué punto nosotros podemos endeudarnos como empresa porque las utilidades o beneficios están claros. Cuando nosotros no tenemos los costos claros, nuestros beneficios tampoco lo serán. Y el tercer aspecto, que es de mucha utilidad para nosotros manejar bien los costos, es poder prever el futuro. Aquello que ha de venir, nosotros podemos desde ya irlo, vamos a decir, visualizando a través de una precisión de costos apropiada. Vamos a ver cómo está el chat. El chat está muy dinámico y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los participantes. Han hecho una atención a los detalles especial y esto me trae mucha tranquilidad. Sandra y Jorge me comentaban sobre el respeto de ustedes al acuerdo que se estableció como grupo, lo que ha facilitado la convivencia. Toda vez que entran, veo que siempre reportan su asistencia por el chat. Veo también que sus preguntas y comentarios lo hacen por ahí. Muestran una gran altura al hacerlo. También tienen la libertad y la apertura de tener posiciones distintas y eso no crea fricción entre ustedes. Ha sido una experiencia como facilitador muy grata, según me han dicho tanto Sandra como Jorge, en el caso de ustedes. Y no quiero pasar por alto, ya que con esta intervención cerraríamos este módulo de costo. No quiero pasar por alto este aspecto que habla tan bien de ustedes y nos ayuda a nosotros en la labor de poder facilitar el conocimiento a través de estas normas de convivencia que han enriquecido el proceso. Entonces vamos a ver, yo tengo aquí que Juana dice, es importante de manera puntual la definición de los costos, pues nos ayudan a mejorar la calidad de nuestro producto. Qué interesante la observación que hace Juana. ¿Cómo el costo puede ayudarme a mejorar la calidad de mi producto? Es una combinación interesante. Juana, quisiera escuchar un poquito más. Déjame saber qué hay en tu mente cuando tú asocias costo con calidad. ¿Cuál es el punto de encuentro entre estas dos variables? Perfecto, aquí tengo a Juana. Juana señala
y dice que el punto de contacto entre costo y calidad está en en la reinversión, o más bien sería en la inversión. Quizás al digital se pudo haber oído esa palabra. Entonces, lo que Juana quiere resaltar, apreciaría Juana que me diga si es correcta o no la valoración que estoy haciendo, puesto que estoy tomando tus comentarios del chat. Juana lo que quiere resaltar es que es de mucha utilidad que nosotros manejemos bien los costos, porque entonces podemos invertir en tecnología para mejorar la calidad de nuestros productos. Podemos invertir en capacitación para que el margen de error por las tareas humanas sea cada vez menor. Podemos invertir a su vez en promoción para que nuestro producto llegue y podamos identificar cuál es la necesidad del mercado. Es decir, cuando hay un buen manejo de costos, nosotros precisamos nuestras utilidades y podemos hacer planes futuros, que es uno de los beneficios. Otro de los beneficios también señala por aquí Alexander. Alexander dice que nos ayuda a reducir y controlar los mismos costos. Muy importante. Hay costos que en ocasiones pasan desapercibidos. Los costos, como explicaba Jorge, pueden ser fijos o pueden ser variables, pero también existe una modalidad que se conoce como costos ocultos. Esos son los costos que pasan desapercibidos, que regularmente el administrador no le presta atención, sin embargo, son incidentes en la empresa. Imaginémonos de momento que tenemos una empresa y acostumbramos dar un poco de café. Ese poco de café hay que prepararlo, pero resulta que pasando los meses, pasando los años, ese poco de café se convierte no en un poco, sino en mucho. Y lo que es peor, ese café no se lleva en registro contable. Y entonces pasa desapercibido, es una especie de escape. Entonces los costos ocultos son básicamente gastos no registrados que no sabemos si pertenecen a la parte de los costos fijos o a los costos variables, pero al pasar por alto terminan afectando la salud financiera específicamente de nuestro negocio o de nuestro proyecto. Ahora, Sandra nos hablaba sobre la fórmula para nosotros determinar el costo de un fabricante o un operador de servicio. Lo primero es obtener información para poder hacer una estimación, luego entonces determinar cuáles son esos costos fijos para entonces entrar al costo total. Seguimos resaltando el proceso para hacer este cálculo y Sandra al explicarlo señalaba que lo primero es identificar los insumos, saber el precio en que nos cuesta ese producto, la cantidad que hemos pensado comercializar o vender de ese bien y sobre todo tener entonces un cálculo final que nos ayude a saber cuál es el costo total de ese producto. Un ejemplo, en esta oportunidad nosotros podemos ver aquí como una empresa que produce productos orgánicos, recuerdan la actividad, esta actividad básicamente está en el manual, este manual lo recibieron al iniciar el curso. Perfecto, me están confirmando que sí, que lo tienen todo. Si alguno no tiene el manual, nos deja saber. El manual está disponible en dos formas, tanto de manera impresa como de manera digital. Se ha colocado en plataforma. Y aquí en el manual, específicamente en la página número 63, empieza el tema de los costos. Y podemos ver que dentro de ellos hay algunas plantillas. Y esta plantilla es la que se coloca como muestra para que nosotros podamos apreciar cómo se hace ese desglose para determinar cuál es el costo total de un producto cuando nosotros lo fabricamos. Lo primero es la materia prima, lo que llamamos insumo. ¿Cuánto nos cuesta esa materia prima? Columna número 2 de la tabla que ustedes están observando en pantalla. ¿Cuánto entendemos que vamos a necesitar para hacer una unidad de ese producto? Y por último, ¿cuál es el costo entonces estimado? Cuando nosotros hacemos ese desglose, nosotros obtenemos un valor final, que es lo que se conoce como el costo total. Estoy tomando lo que me cuesta el producto, la cantidad que deseo elaborar y el costo estimado por artículo me permite saber cuál es el costo total de producción. Veamos de igual manera también el proceso para la estimación de costo de un artículo fijo. Primero hay que estimar cuáles son esos costos, regularmente a 30 días, un mes. Segundo, hay que calcular el total de variables de su negocio, es decir, cuáles son los costos que cambian en mi negocio, los costos variables. No olviden que esto tiene que ver con el proceso de producción.
Hacer un cálculo entre la relación de los costos fijos entre los costos variables nos va a permitir tener el costo total de artículo. Veamos esto de manera práctica. Estos son los costos fijos de un negocio. Recuerden que aquí tenemos dos empresas. La empresa específicamente que trabajamos como empresa modelo para la práctica la encontramos en la página número 68 y esta empresa se llama Recicladora Metropolitana. La Recicladora Metropolitana entonces tiene costos fijos equivalentes a 8.382,33. ¿Qué hay dentro de estos costos fijos? Alquiler, electricidad, mano de obra, despreciación, transporte, entre otros partidas que ustedes pueden observar allí. Entonces, esta empresa con costos fijos de 8.382,33 tiene dos productos. El primero de ellos, que es un abono superorgánico, que viene en una presentación de 5 kilogramos, tiene un costo de manera específica de 4,56. ¿Por qué hablamos de 4,56? Porque está el costo estimado del producto. Ese es el que tenemos arriba. ¿Recuerdan la tabla anterior? El insumo, cuánto me cuesta ese insumo, o sea, cuánto me cuesta a mí los desperdicios de verdura, el estiércol de gallina, las bolsas de segunda mano y la mano de obra para producir ese abono. Entonces, ese precio, yo luego entonces debo sacar lo que es una cantidad estimada del producto. Y por último, ¿cuál es el costo estimado de ese artículo? Entonces, si observan arriba, el costo variable de estimación es de 3,15, pero eso es solo del proceso para elaborar el producto. Ahora, ¿cuál es el costo fijo que yo necesito también asumir para que ese producto salga al mercado? Si nosotros observamos aquí, el costo fijo total estimado por mes, como vimos anteriormente, es de 8.382. Ahora, a eso yo le sumo el costo variable de toda la empresa durante el mes, 18.780. Entonces tengo como costo fijo 0,45 y tengo como costo fijo estimado de 1,41. De modo que al final el abono superorgánico a mí me sale a 4,56. No me sale a 3,15 porque 3,15 es el costo variable. Pero cuando yo agrego el costo fijo, entonces ahí mi producto me da un precio exacto o preciso en relación al costo que tengo como empresa. El igual, un ejemplo similar, vemos aquí también con el abono orgánico. Vemos que una cosa es el precio del artículo en sí y otra cosa es el precio cuando yo agrego el costo fijo. Si tomáramos la fórmula, entonces tendríamos que los costos fijos del superorgánico 5,20 y del orgánico 3,15, cuando yo sumo a eso todos los costos fijos, estaríamos hablando de 8.382. Yo puedo determinar lo que es el costo total del producto. Eso me ayuda no solamente a poder hacer una estimación apropiada cuando yo soy fabricante, sino que también me ayuda a entender ahora cuál es mi parte como minorista. Ya hemos hecho una retroalimentación viendo todo lo tratado y ahora entonces vamos a esta novedad en cuanto al tema se refiere. Vamos a hablar sobre el costo para una minoría o mayorista. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que compran el producto elaborado y lo distribuyen. Sería lo mismo que decir el costo para el distribuidor. No es el mismo del fabricante. En ese sentido, el primer paso para la determinación de costo es informarse cuáles son las diferentes opciones del mercado y los precios para adquirirlo. El segundo entonces es la estimación de cuánto nosotros venderíamos de ese producto para saber entonces cómo vamos a determinar el costo fijo. Y por último tenemos el costo total. Ahora, observe esto. Cuando nosotros hablamos específicamente de distribuidores o de minoristas, estamos hablando de empresas que no elaboran el producto. Ellas lo compran ya terminado. Pero pasa lo siguiente. Los costos variables, conocidos como los costos de compra, esos vienen siendo los costos para el minorista. Los costos de materia prima, en el caso de la fábrica, serían los variables, pero en el caso del distribuidor serían entonces las compras que se hacen de los artículos terminados.
Se considera entonces como costos fijos, no variables, aquellos que tienen lugar para poder nosotros colocar en el consumidor final el producto que estamos comercializando. Entiéndase que si por alguna razón me pareciese a mí que es buena idea vender grapadoras, entonces yo no la voy a fabricar, sino que la voy a comprar lista. A la persona que yo le compre la grapadora, en lo que yo pago por adquirir este producto es lo que se conoce como costo, en mi caso, como costo variable. Este es mi insumo, porque yo soy un distribuidor. Mientras que para yo tener este producto y colocarlo en la mano del consumidor final, necesito hacer un gasto en publicidad, necesito hacer un gasto en despacho, entiéndase en transporte y cualquier otro aspecto. Esos gastos entonces pasan a ser lo que nosotros llamamos costos, en este caso fijo. Si yo tuviera un teléfono y vendiera las grapadoras a través de una línea telefónica, entonces ese gasto que yo hago por la línea telefónica es un gasto fijo. Hasta este punto creo que el precisar la diferencia entre fabricante y distribuidor, hasta este punto creo que va claro, pero necesito la confirmación de ustedes. Así que quiero ver por el chat si están entendiendo y si hay alguna interrogante al respecto. Este es el momento. Vamos a ver. Ok, bueno, veo que arriba ya había una interrogante sobre este particular. Está preguntando Anibelka. Anibelka dice, y ella pregunta, ¿es posible que una misma partida se encuentre en ambos tipos de costo? Es decir, que sea variable y a su vez fijo, como por ejemplo el teléfono. Buena pregunta. Fíjense, el hecho de que el costo que la empresa suma cambie no significa que deja de ser fijo por eso. Por ejemplo, el pago de energía eléctrica rara vez permanece con un mismo valor. Eso cambia. Eso no da lugar a que eso entonces deje de ser un costo fijo para pasar a ser un costo variable. La razón por la que le llamamos costos variables es porque son los costos que inciden en la producción y varían en torno a la oferta que nosotros hacemos de nuestro producto o de nuestro servicio. No significa que el monto de uno de esos costos, el hecho de que cambie, no lo hace variable por eso. Lo que lo hace variable es su capacidad para ser sensible a la línea de producción de la empresa. A eso se refiere. Vengo otra pregunta aquí sobre los distribuidores. Si utilizo mi celular para vender, pero a su vez para uso personal, ¿debo registrarlo como un costo? Bueno, la pregunta es interesante. La respuesta, yo quiero que la reflexionemos. Si ese celular no existiese, ¿la empresa pudiera vender el producto? ¿Qué me dice? No, efectivamente no. Exacto, Luisa. Muy bien, Ana. Fíjense, la mayoría están respondiendo que no, que si el celular no existe no puede venderse. Entonces, ese celular hay que cargar el costo por ese concepto de específicamente de comunicación, hay que cargarse con el proyecto, no se puede quedar como fuera del proyecto. Ahí es donde entran los costos ocultos. Como entendemos que es mi celular personal, yo entonces no registro los costos que pueda experimentar por el uso de ese equipo o de esa línea y termino tomando de la empresa el dinero para eso o subsidiándolo, lo que es peor. Entonces, sí, hay que registrarlo y debemos determinar eso con una simple pregunta. Si no existiese esa línea, ¿pudiera yo continuar trabajando? Si la respuesta es que no, entonces es parte inherente del negocio. Veamos entonces la estimación de costos fijos cuando estamos frente a una empresa que se encarga de distribuir, no de producir. El escenario es el siguiente. Nosotros aquí vamos a tomar la empresa La Toscana. Esta está dentro de la práctica y fue la que colocamos previo a esta clase. Recuérdense que en cada una de las intervenciones hemos colocado actividades que están, reitero, aquí en nuestro manual, que viene siendo un cuaderno de trabajo. Si nosotros vamos atrás, donde están la sección de anexos, allí vamos a encontrar en el plan de negocio un grupo de plantillas. Y estas plantillas
nos van a ayudar a nosotros poder ir elaborando cada una de las actividades. Entonces, para este encuentro nosotros teníamos que íbamos a trabajar específicamente con las plantillas que se utilizan para la estimación de los costos. Formato de costeo a partir de la página número 17 en esta sección de atrás. Entonces nosotros encontramos las plantillas. Esta primera que se va a utilizar específicamente para las empresas que producen, pero al dorso tenemos entonces el formato de costo para las empresas que se encargan de los servicios. Entonces, esto está página 18 a la 19. Perdón, página 20 y siguiente. Esa es la que tiene que ver con este tipo de información. Fíjese aquí donde dice para minoristas y mayoristas. Entonces, esta es la plantilla de la actividad que debíamos trabajar para el día de hoy. Quiero entonces escucharle, que me digan cómo le fue con la actividad y qué le pareció. Entonces, tengo aquí que me escribe específicamente Antonio. Antonio dice: tuve dificultad para determinar los costos fijos, ya que la empresa vende fundas. Ok, es una empresa que vende fundas, aquí le llamamos bolsas. Estas bolsas tienen diferentes tipos y ella tiene 4 tipos de productos. Tenemos lo que es la bolsa, que se destina de manera específica a la compra, bolsa para ropa sucia, bolsa de jardinería y bolsa para guardar las verduras. Entonces, él me dice que tuvo dificultad. Vamos a ver. Aquí nosotros vemos que los costos variables, el problema de él estuvo en los costos fijos, según él me dice. Déjenme comprobar. Efectivamente, costos fijos. Ahí fue donde él tuvo la dificultad. Pero quiero aprovechar que tengo aquí en la pantalla los costos variables para explicarlo y luego entonces hacer una precisión en los costos fijos para responder la duda del compañero. Los costos variables, recuérdense que no es porque varía la cantidad, sino porque tienen una incidencia en la producción. Es decir, son costos que determinan la producción de la empresa. Si la empresa estima vender para el mes en curso 333 fundas para realizar compras, si la empresa no adquiere ese producto, entonces su capacidad de respuesta, su oferta disminuye. Por esa razón, nosotros vemos que en los costos variables el primer paso es determinar cuáles son los productos que vendemos en nuestra empresa, qué cantidad de esos productos esperamos vender al mes, cuánto nos va a costar cada uno de esos productos, 5,50 en el caso de la bolsa para compra. Cuando yo sumo 333 bolsas, a ese valor me da 1833. Al final yo necesito disponer de 16.867 pesos para poder hacer la compra estimada para ese mes. Entonces, los costos variables para la empresa La Toscana, que es la que se encarga de hacer las bolsas, es de 16.867. Veamos los costos fijos. Estos son fáciles de determinar. Fíjense, los costos fijos son todos aquellos que no intervienen de forma directa en la producción de nuestra empresa. Sí tienen una incidencia indirecta porque yo necesito tener un local para poder operar el negocio, por eso tengo un costo de alquiler. Yo necesito disponer de un servicio de energía para poder hacer las tareas, vamos a decir, regulares de oficina. Permisos de seguridad social, manos de obra, la depreciación de los equipos que tengo ahí. Estos son costos ahí que están fijos. Ahora, ¿por qué estos costos no tienen una incidencia directa? Porque indistintamente de nuestro producto, si estas partidas no afectan la producción, entonces estos no son costos variables, son costos fijos. Esto lo hemos reiterado una y otra vez y la razón por la cual somos repetitivos con este particular es porque la gente tiende a pensar que la palabra variable significa que me cambia el valor, entonces es un costo variable. Pudiera ser un costo fijo quizá el alquiler, porque yo pago 1.600 siempre en el caso de La Toscana, pero ¿y qué pasa cuando un día la luz llegue más cara? ¿Por eso será variable? No, sigue siendo un costo fijo igualmente.
Determinamos el costo total entonces del producto, tomando en cuenta los costos variables y esos costos fijos. En el caso de la bolsa de compra, apreciamos que 5,50 es el precio en el costo del artículo, el costo variable para producir esa bolsa. Pero a su vez, para que esa bolsa llegue al consumidor final, necesita un costo fijo, un alquiler, un lugar donde se distribuya, una promoción. Todos esos costos fijos se suman y al hacer la distribución por producto, las bolsas para compra tienen una participación de 1,5 centavos. Es decir, por cada bolsa que yo vendo de mis costos fijos, hay 1,5 que representan a las bolsas para la compra. Por eso, mi costo total es de 6,55. Es básicamente lo que compete saber sobre los costos en el caso de una empresa distribuidora. Para cerrar, vamos a hacer una especie de análisis para nosotros ver cómo conduce este hilo a cada uno de los puntos. Lo primero que hicimos fue definir qué es específicamente un costo. Los objetivos de este taller o de este módulo es básicamente que ustedes puedan dominar tres cosas: saber qué es un costo y cuál es su importancia, poder clasificarlos fijos y variables, y en tercer lugar, ustedes tienen la oportunidad de hacer una estimación cuando se trate de una empresa que se encarga de producir un bien o servicio, o de una empresa que se encarga de distribuir un bien o servicio o un producto, por decirlo de alguna manera. En la práctica tuvimos dos ejercicios: la recicladora metropolitana, y también tuvimos la oportunidad de trabajar en el caso de el costo para distribución con lo que se conoce como la empresa La Toscana, que fue la empresa modelo para nosotros ver el tema del costo para un distribuidor. También tuvimos la oportunidad de clasificar esos costos y vimos que costos fijos y variables no se clasifican porque estos tengan valores que cambian. Se clasifican básicamente porque estos pertenecen a partidas que son sensibles o no a la producción. Si es sensible a la producción, se conoce entonces como un costo variable. Si no es sensible a la producción, es decir, que no afecta a la producción de forma directa, entonces hablaríamos de que es un costo fijo. La estimación de costo es importante y vimos, tanto para el fabricante como para el distribuidor, que es importante disponer de tres datos. Primero, el costo del insumo, o en este caso, si es distribuidor, del producto. Número dos, una estimación de lo que yo voy a vender de ese producto. Y número tres, cuál es el costo tanto fijo como variable para yo determinar el costo total en el caso de esos productos. Este es el espacio. Si hay preguntas o respuestas respecto a estos puntos que hemos visto, entonces estamos aquí para responderles. Vamos a revisar el chat. Vemos que Julio está bien activo. Julio dice: deseo saber cómo estimar la venta de un producto. Importante, la estimación se logra a través de lo que se conoce como una investigación de mercado. Dentro de los módulos que se desarrollan para ustedes hacer su plan de negocio, aquí ustedes van a observar que en la guía, específicamente en el índice, nosotros apreciamos que se encuentra un punto vinculado a este particular, que se conoce como la investigación de mercado. Entonces, cuando nosotros hablamos de investigación de mercado, básicamente lo que necesitamos es identificar cuál es el campo al que nosotros nos dirigimos. Si ustedes revisan en el índice, van a ver aquí en parte 2, un mercado la espera. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer que esa idea de negocio responda a la satisfacción que tienen específicamente un mercado? Lo primero es nosotros responder por lo menos a estas 5 preguntas. La primera: ¿qué necesidad yo estoy satisfaciendo? ¿Cuál es el bien o servicio que yo pretendo vender? ¿A quién voy a vender el producto de mi negocio? ¿Cómo venderé ese producto? Y por último, ¿cuánto dependerá del medio ambiente? Entonces, la pregunta es sencilla: ¿cómo estimo la cantidad de venta para poder saber el costo? Eso se logra a través de una investigación de mercado.
Y no olvidemos que al investigar el mercado debo tomar en cuenta lo que conocemos como competencia, es decir, la misma empresa que ofrece el mismo bien o servicio que yo estoy ofreciendo, para que yo pueda entonces tener valores de ventas que sean realistas, no idealistas, sino realistas. Veamos otra pregunta. Aquí tengo específicamente Felipe. Felipe dice, deseo saber cómo determinar el costo de una empresa que se dedica a la producción de comida rápida. Perfecto. Para lograr eso, lo primero que necesitamos es, Felipe, saber los insumos. Una empresa que se dedica a un negocio de comida rápida necesita adquirir insumos, pan, necesita adquirir cachú, queso, lo que utilice para la comida rápida. Estoy pensando en un sándwich, pudiera ser otro tipo de cosa. Pero todos los ingredientes que tú necesitas entran a la parte que se conoce como insumo y es un costo variable. Luego tienes que hacer un estudio para determinar cuánto tú vas a necesitar de queso para saber entonces la cantidad de cada uno y poder hacer esa determinación del costo. Otra pregunta aquí. Quisiera que repitiera por favor los costos ocultos. Ok. Hay solo dos tipos de costos. El costo que se conoce como fijo y el otro que es variable. ¿Qué es el costo oculto? Ese valor que no se precisó, que no se tomó en cuenta, pasó desapercibido. Puede ser de la partida de los fijos como de la partida de los variables. Por ejemplo, imaginémonos que para nosotros producir un servicio necesitamos al final un producto, para verlo de manera más tangible, necesitamos al final una banda plástica para sellar el envase. Pero las bandas plásticas son tan baratas que no se nos parece a nosotros necesario ponerlo dentro de los costos variables. Y lo que hacemos es simplemente que compramos esas bandas, las ponemos ahí, y igual, eso es muy barato. Imagínate, con 100 pesos yo compro todas las bandas del año. Pero resulta que hay un momento en que esas bandas cambian su valor por una situación determinada y lo que es peor, óigame bien, lo que es peor, no solamente cambió su valor, sino que mi producción aumentó. Y yo ahora estoy dándome cuenta que no percibo los mismos beneficios. La razón es sencilla. Yo tenía un costo que lo pasé por alto, la banda plástica, y entonces ahora me está incidiendo. Algo similar pasó con el tema del alcohol y las manitos limpias. Es un producto de mucha demanda ahora en medio de la pandemia. Este producto fue comercializado y tenía un segmento de público muy limitado. Y muchas de las empresas que se dedicaban a la elaboración de este producto, incluyendo también los distribuidores, no contemplaron importante el tener cierto margen de ganancia para poder responder a una sobredemanda. Y entonces este producto era un producto muy limitado y en los primeros tiempos en que se presentó la pandemia hubo escasez. Ya se reguló el mercado y ahora está, vamos a decir, con una oferta estable. Aunque también hubo momentos donde se dio una saturación. Habían tantos personas haciendo oferta de este producto que evidentemente hubo que bajar el precio porque entonces la demanda del producto también bajó. Vamos a ver dos preguntas más para cerrar por el día de hoy. Ya el tiempo se nos ha agotado. Tenemos aquí una primera pregunta de Pedro. Pedro está diciendo, me interesa saber cómo puedo estimar los costos cuando soy un revendedor. Pedro, según vimos en el módulo anterior, los revendedores pertenecen a los que se conocen como empresas dedicadas de manera específica a la distribución de un producto o de un servicio. Si tú eres revendedor de un servicio, por ejemplo, conexión de internet, entonces tú debes determinar tu costo en base al pago que tú haces a la compañía que te ofrece el servicio de internet. Si por el contrario tú lo que haces es que produces un servicio o un producto para venderlo a otro, tú no lo distribuyes, sino que lo elaboras, el tratamiento es diferente. En ese sentido tendrías entonces que considerar los insumos, o sea, la materia prima para tú hacer ese producto. Entonces, tenemos esta última pregunta y con esto cerramos por el día de hoy.
Tenemos aquí, cuando una empresa tiene productos que elabora y otros productos que son adquiridos, ya elaborados, ¿cómo debe manejar sus costos? ¿Como una empresa de servicio o como una empresa que lo produce? Buena pregunta. Pudiera darse una combinación, una empresa que tenga las dos realidades. Hay una línea de productos que se compran elaborados y hay otros productos que ella lo prepara. Entonces, la determinación de costo se trabaja de forma mixta. Los elaborados para aquellos que corresponden a la estimación de costo para fábrica y los que se distribuyen para aquellos que corresponden a la estimación de costo de las distribuidoras. Es todo. Muchas gracias por su atención. Estimo mucho el tiempo que hemos estado aquí. Ha sido un tiempo muy provechoso para todos. Me gustaría también contar con sus impresiones y lo apreciaría. Por esa razón le voy a pedir que cuando el video que se va a colocar, Dios mediante, en YouTube, ustedes puedan entrar, puedan consultarlos y también puedan dejarnos sus comentarios ahí. Si hay alguna observación, alguna mejora, por favor, no dude en expresarlo. Muchas gracias. Es cuanto y ha sido para nosotros una experiencia muy grata. Recuerden que al terminar necesitan evaluar esta docencia. No lo pase por alto, téngalo pendiente, hágalo con integridad, con veracidad, porque una evaluación fiel y transparente nos ayuda a todos a crecer.